Bueno, vamos a explicar un ejercicio, eh, la cual, eh, como datos del problema, tenemos una selección de la zapata que es de 1,5 m por 1,5 m, un ángulo de fricción que es 20, su cohesión que es 1,52 toneladas por metro cuadrado, su peso específico de suelo es 1,78 toneladas por metro cúbico, según perdón, el factor de seguridad va a ser 4, la profundidad de desplante es 1 metro, la cual vamos a encontrar la carga admisible, ¿no? Tenemos ahí un cálculo para la capacidad de carga neta y admisible, según Terzaghi nos da dos fórmulas, ¿no? Una lo vamos a utilizar para zapata de muro y una para zapata cuadrada, la cual nosotros vamos a trabajar con zapata cuadrada, ya que de nosotros es 1,50 por 1,50 según el problema, ¿no? Tenemos factores de capacidad de carga, N sub C, N sub Q y N sub S, ¿no? Ese va a ser para las vallas por cortante. N sub C es igual a N, vamos a hallar N sub C, pero para esto tenemos todavía los datos de N sub Q, así que vamos a reemplazar N sub Q es igual al exponencial eh, elevado a la pi por tangente del ángulo de fricción por la tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción entre dos. Bueno, vamos a reemplazar datos, como se puede ver ahí. Nos da un resultado de 6,39. Ahora sí podemos hallar el n sub c, ¿no? Que es igual a n sub q menos 1 por el cotangente del ángulo de fricción. Vamos a reemplazar datos como podemos ver ahí, la cual nos da un resultado de 14,83. El n sub y va a ser igual a 2 por n sub q menos 1 por la tangente del ángulo de la fricción, ¿no? La cual, reemplazando datos, nos da 3,93. Vamos a aplicar la ecuación de Terzaghi para hallar la carga admisible. Eh, sabemos que vamos a encontrar para una zapata cuadrada, ¿no? La capacidad de carga va a ser igual, reemplazando fórmula, nos da 4,49. La carga admisible es igual a la capacidad de carga entre el factor de seguridad, ¿no? Que nuestro factor de seguridad sabemos que es 4, la carga admisible es la que hemos encontrado, ¿no? Nos sale que la capacidad admisible es 1,12. Ahora vamos a encontrar, según el factor de forma de la cimentación propuesta, ¿no? Tenemos, ese según Hassen, ¿no? Por ejemplo, también Hassen nos da sus fórmulas, también para una zapata continua, para una zapata rectangular y para una zapata cuadrada o circular, ¿no? En este caso nosotros vamos a utilizar las fórmulas que tenemos aquí para una zapata cuadrada y circular, ya que tenemos esos datos. Vamos a reemplazar la fórmula, es 1 más n sub q entre n sub c, que nos da 1,43. Vamos a hallar el s sub q, que es 1 más la tangente del ángulo de fricción, que nos da 1,36, ¿no? Y S sub y, que nos dice, no tenemos fórmula, solamente nos dice que para una zapata cuadrada es 0,6. Factores de profundidad o empotramiento según Hassen en 1970 nos dice que se debe verificar la relación entre la profundidad de desplante entre el ancho de la zapata debe ser menor a 1, ¿no? Vamos a utilizar cuando la profundidad de desplante entre el ancho de la zapata es menor o igual que 1, vamos a utilizar esta fórmula. Y cuando es mayor a 1, vamos a utilizar esta fórmula que está aquí, ¿no? Vamos a ver cuánto nos sale a nosotros. A nosotros nos sale 0,66 utilizando la fórmula. Está aquí. Bueno.
Eh, Vamos a utilizar entonces la primera fórmula, ¿no? Pues vamos a reemplazar datos. En de Q tenemos de 1 más 2 por la tangente del ángulo de fricción, por uno menos eh, el seno del ángulo de fricción al cuadrado por la profundidad de desplante entre el ancho de la zapata, ¿no? La cual nos sale, reemplazando datos, nos sale 1,21. El de Y nos dice que simplemente es 1. Eh, el DC, para el DC nos dice que el ángulo de fricción debe ser, debemos utilizar esta fórmula cuando es igual a cero, ¿no? En este caso, también nos dice que debemos utilizar esta fórmula cuando es mayor a cero, ¿no? En este caso, nosotros según el problema tenemos que es 20, así que vamos a utilizar la segunda, ¿no? Vamos a reemplazar datos con D sub K menos 1 menos, eh, menos menos 1 menos mm, D sub Q entre eh, N sub C por la tangente del ángulo de fricción, ¿no? La cual nos da un resultado de 1,21. Eh, el factor de inclinación de carga según Hanna y Merce-Hoff en 1981 nos dice que va a ser 1 ya que la inclinación de carga es cero. Bueno, y vamos a aplicar la fórmula general de Friedrich-Hazen en 1970, donde la capacidad de carga nos dice, tenemos ahí una fórmula, ¿no? De la capacidad de carga. Reemplazando la fórmula, nos sale que la capacidad de carga nos sale 4,25 y ya sabemos que la capacidad miscible es la capacidad de carga sobre el factor de seguridad que es 4. eh, Vamos a dividir y nos sale 1,06, ¿no? En lo que es, según Brighausen, nos da su capacidad de carga admisible a 1,06 y en lo que es Tersay tenemos una capacidad de carga admisible 1,12, ¿no? Vamos a elegir la menor, ya que cuanto menor sea la carga admisible, mayor será la sección de la zapata, ¿no? Para mayor seguridad. Bueno, elegimos esto eh, y eso es todo. Gracias.